pero vamos a hablar del dólar. ¿Y por qué se logra sostener esta cotización? Vamos a hablarlo con Agustín Datelis, economista que está con nosotros. Agustín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Un placer. Agustín, ¿cómo se logra entender para los que nos están escuchando que el dólar se mantenga muy por debajo de los 1.400, lejos de esos 1.500, con un cambio de medidas que en realidad está afectando a las reservas y juega en contra del país? ¿Por qué se mantiene el dólar? Sí, porque en realidad hay otras medidas que apuntan a controlar la situación en el corto plazo, que son una especie de parches, digamos, que van en contra del problema central, que es la falta de acumulación de dólares, pero que te controlan la situación en el corto plazo. Por ejemplo, la medida de que el Banco Central, cuando ingresan dólares, después esos dólares se da vuelta y los vende interviniendo en el mercado de contado con liquidación, te genera un shock de oferta en ese mercado y entonces eso te controla el precio. Ahora vos me decís, che, pero el problema de fondo, que es la no acumulación genuina de dólares, no lo ataca, todo lo contrario, lo agrava. ¿Por qué? Porque el exportador que liquida a través del dólar blend ve que su tipo de cambio se aprecia a contramano de lo que pretende, que es que se deprecie, porque justamente el 20% ese del contado con liquidación tiene un techo y el tipo de cambio oficial, el otro 80% del dólar blend, se sigue deslizando al 2% mensual. Bueno, sin embargo, estas medidas que van metiendo parches en el corto plazo son las que permiten controlar por el momento la situación. No hay una expectativa por ahora muy fuerte en términos de embate cambiario, entonces la situación está como en una tensa calma. Ahora, si siguen pasando los días sin acumularse reservas, porque no se liquida de parte de los exportadores, sí, vamos a ver qué pasa con la expectativa que hoy está puesta sobre el blanqueo, a medida que empiecen a pasar las semanas, ¿no? ¿Qué es lo que va ocurriendo con el ingreso de dólares por el blanqueo? Bueno, ahí se irá definiendo un poquito más el panorama y si empieza a haber más presión por el frente cambiario. Hasta ahora, las medidas que el gobierno anuncia, ¿me escuchan? Sí, sí, te escucho perfecto, Agustín. Perdón. Hasta ahora, las medidas que el gobierno anuncia, todas apuntan a apreciar el tipo de cambio. Incluso cuando se habla de la eliminación del impuesto país, de acá en adelante, todas las medidas que se anuncian buscan apreciar el tipo de cambio, ¿sí? Buscan esa cuestión sobre el dólar, va a contramano de lo que pretende los exportadores. Entonces, ahí tenemos una tensión. Por el lado de las inversiones no hay novedades, por más que se haya aprobado el RIGI, se esté reglamentando y estas cosas, todavía no hay novedades y van a llevar más tiempo. Hoy la expectativa está puesta centralmente en qué vaya a pasar con el blanqueo y me parece que eso va a ir definiendo el pulso del mercado cambiario las próximas semanas. Un punto, Agustín, del blanqueo que de alguna manera va muy en contra de la filosofía económica que debería tener este gobierno y que si lo hubiera hecho el peronismo seguramente hubiera sido muy cuestionado. Esta idea del dólar Juliano Yema, el dólar marcado, un dólar que de blanqueo pasa a una cuenta especial y se tiene trazabilidad de esos dólares. Esta nueva medida que surge va a hacer que nadie blanquee, porque quien quiera retirarlo, sea el vendedor de una propiedad, va a tener que pagar. ¿Por qué cambiaron esta situación? ¿Es la GAFI quien planteó el seguimiento de este tipo de estos dólares? Bueno, hay algo de eso por detrás de la GAFI y otros organismos que están encargados a nivel mundial de temas vinculados con lavado de dinero y estas cosas. Por eso los procesos de blanqueo son complejos, porque por un lado uno pretende generar en el corto plazo, y sobre todo en Argentina, donde la necesidad de fondo de ingresar dólares siempre está tan presente, uno pretende, y más desde la óptica de este gobierno, de desregular todo y hacerlo lo más sencillo posible para que cualquier dólar pueda ingresar a la Argentina sin demasiada justificación y aprovechar ese empujón sin tener muy en cuenta qué es lo que está atrás del tema de la generación de eso. Sin embargo, estos organismos de regulación, de control, la GAFI y otros organismos vinculados con estas cuestiones de financiamiento del terrorismo, de narcotráfico y de un montón de cuestiones, bueno, exigen algunas cosas vinculadas, por ejemplo, a la trazabilidad y algunas otras cosas. Entonces ahí es donde el gobierno tiene que acomodarse. Lo que pasa es que, claro,
son cuestiones que entorpecen un poco el objetivo final que se tiene, ¿no? Que es el objetivo de ingresar dólares rápido. Y en Argentina además tenemos una experiencia bastante complicada con el tema de los blanqueos. Hubo experiencias donde posteriormente a lo que se había anunciado, lo que se había dicho, algunas reglas cambiaron y quienes blanquearon en ese momento encontraron algunos problemas después que no esperaban. Entonces hay una desconfianza ya en sí mismo de los procesos de blanqueo en Claro. Argentina, sumado a este tipo de controles de organismos internacionales que hacen bastante compleja la situación. Por eso yo digo cuidado, porque no sé si va a tener tanto éxito en términos de volumen el ingreso de capitales producto del blanqueo las próximas semanas, los próximos meses, y ahí es donde la tensión cambiaria puede llegar a resurgir. Vamos a algo puntual que conoces mucho. En el blanqueo anterior se utilizó, en el anterior a lo que fue el de Mauricio Macri, se utilizó un instrumento, en el 2013 creo que fue, que se llamaba CEDIN, en el cual vos tenías un instrumento que tenía el Banco Central, para el cual la nominalidad era de quien blanqueaba y quien recibía por la compra de un bien, le daban los dólares, pero no había más seguimiento. El que vendía su casa tenía los dólares registrados, pero podía hacer lo que quería con él, llevárselos ese mismo día. Esta situación de tener que pagar por sacar esos dólares va a encarecer las viviendas, va a haber que encontrar a alguien que no quiera estar en el radar de la AFIP. Esto va a dificultar mucho la compra-venta de inmuebles. Sí, claramente que lo va a dificultar, sí, y en un mercado que ya está bastante complicado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, bueno, en general la economía real argentina está muy complicada, la actividad económica está muy complicada, el mercado interno está muy complicado, pero en particular el sector de la construcción, del real estate, tiene complicaciones bastante importantes, aumentos muy fuertes de los costos, una falta de demanda muy fuerte, porque más allá de cierta incipiente recuperación del crédito, la realidad es que el crédito real, de verdad, para volcar a lo que son las propiedades, no aparece. Hay mucha incertidumbre en el plano cambiario. Entonces, todo esto genera un escenario muy complicado. La búsqueda del blanqueo direccionado a este mercado siempre es un objetivo. Vos citás el caso de aquella experiencia que hubo en aquel entonces, donde todo estaba direccionado hacia ese mercado en particular, pero me parece que estos controles complejizan. Obviamente que Claro. la flexibilidad absoluta sería más conveniente. Lo que pasa es que, bueno, también están los organismos de control que requieren de cierta regulación por detrás de todo esto, porque si no, bueno, podemos terminar siendo un mercado donde lleguen capitales de dudoso origen, y eso nos puede transformar en una plaza complicada después con el tiempo, ¿no? Entonces esos controles hay que tenerlos en cuenta, pero es cierto que complejizan la operatoria, y es cierto que esto se da además en una situación de casi desesperación de parte de la Argentina por la generación de dólares en el corto plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los canales más genuinos de ingreso de dólares, que es a través de las exportaciones, a través de las inversiones reales en la economía real, y a través de, por ejemplo, procesos de financiamiento, hoy no está ocurriendo, porque Argentina no tiene mercado para colocar deuda, porque no está trayendo inversiones a pesar de los cambios de regla de juego que se están haciendo, y porque los exportadores no están liquidando. Entonces aparece esta desesperación por ir a buscar capitales en el marco de una política de blanqueo que genera todos estos inconvenientes, porque muchas veces hay que tener cierto control en que el origen no sea tan dudoso que genere otros problemas. Claro, ahí te pregunto, Agustín, si va en contra un poco las doctrinas liberales de libre mercado, de no control, porque vos tenés la trazabilidad de los dólares de una persona que no quería entrar en el blanqueo, no fue su intención estar en el radar, de que puede tener todo en orden, pero que lo que está haciendo es vendiendo una propiedad, en la cual va a quedar registrada, pero la tiene que tener una cuenta especial y tiene que esperar hasta el 2025 para retirarlo o pagar una multa. Eso se le va a encarecer al costo de la propiedad. Y si hablamos de la propiedad de $200.000, estamos hablando de que hay que regalar $10.000, cosa que es mucho dinero. Ya el blanqueo no es gratis entonces. No, obvio, a ver, digo, choca de frente con la idea de la libertad absoluta que propone este gobierno en términos de mercado. Lo que pasa es que después esas ideas tan extremas que se plantean en el marco teórico o en un marco ideal a partir de cierta concepción ideológica de las cosas, después choca contra la realidad.
Y la realidad es que, bueno, no son tan sencillos ciertos procesos y algunos controles hay que tener. Y muchos de los controles que hay que tener implican esto que vos marcás. Aumento de los costos, complejizan la operatoria, frenan y traban la operatoria. En el ideal de lo que se pretendería para tratar de generar un ingreso rápido de divisas, uno preferiría ir a un plano de libertad absoluta, pero bueno, esas cuestiones la Claro. verdad es que no se pueden llevar a la práctica porque los controles son lógicos que tienen que aparecer. Yo imagino que en el marco de negociaciones con la GAFI y otros organismos que están por detrás de esto, bueno, el gobierno habrá llegado a estos acuerdos como, imagino, los mejores acuerdos posibles entre lo que se exige de un lado y lo que se pretende Claro. del otro. Recordemos qué pasa en la Argentina, ¿no? Porque cuando hablamos del CEDIN, era un beneficio para el que generaba los dólares, el que los blanqueaba, tenía el CEDIN, o quien compraba estos instrumentos en el mercado secundario a través del mercado de capitales. Pero claro, cuando alguien iba a comprar una propiedad con CEDIN, el vendedor empezó a entender que ganaba mucho dinero por la brecha cambiaria y empezó a querer compartirla. Claro, cuando vos compartís la mitad, después compartís el 70 y cuando querés compartir el 80 o el 90, automáticamente el negocio se termina. Agustín, te pregunto, ¿esto es un palo en la rueda para el blanqueo y por ende lo que podemos ver de aquí en adelante es que si no ingresan unos dólares considerables, el tipo de cambio va a seguir en aumento? Sí, yo creo eso. Yo lamentablemente soy muy escéptico en términos de resultado del blanqueo por las cuestiones que te marcaba, por la experiencia que tiene la Argentina en términos de blanqueos y reglas de juego de los blanqueos, por la situación particular de nuestra macroeconomía y por este tipo de cuestiones que estamos marcando que tienen que ver con los organismos de control, las regulaciones y las reglas que se están imponiendo. Me parece que todo esto complejiza la cuestión, no es tan sencillo como se creyó en algún momento, que se blanqueaba con libertad absoluta y que entonces iban a entrar muchos capitales. Esto puede frenar o bajar la expectativa, moderar la expectativa que había en términos de ingresos de capitales. El resto de las fuentes de ingresos de capitales están prácticamente anuladas en esta realidad que tenemos hoy coyuntural en Argentina, con lo cual, cuando empiecen a pasar las semanas y se empiece a ver que el ingreso de dólares no es el que se pretendía o está muy por debajo de la expectativa, bueno, enseguida la reacción va a ser de presión sobre la brecha cambiaria. Con lo cual, yo creo que este veranito que estamos viviendo de brecha cambiaria que achicó después de aquella suba que tuvo hace unas semanas atrás y que se mantiene ahí, está mantenida en una tensa calma y en una expectativa que muy probablemente a partir de todo esto que estamos hablando no se vaya a convalidar en la realidad en las próximas semanas y ahí la tensión puede llegar a aparecer. El gobierno está muy pendiente del aumento de la brecha porque sabe que el aumento de la brecha tiene traslado a precios, le puede tocar ese índice inflacionario mensual sobre el cual vienen mostrando desaceleración y eso le puede complejizar el panorama en lo político. Entonces está muy atento a eso. Lo que yo observo es que la atención que tienen sobre la brecha y esa preocupación los lleva a tomar medidas siempre muy coyunturales, muy de corto plazo para tratar de contenerla y no están logrando abordar de manera correcta el problema de fondo que es la generación de dólares genuina, el ingreso de dólares al Banco Central por alguno de los canales que citamos, financiero, inversiones, exportaciones o en este caso el blanqueo. Me parece que en todos los casos se está complicando. Hoy la última esperanza, la última expectativa que está puesta todavía es sobre el blanqueo. Mi visión es que esto no va a ir de la mano con la expectativa que se tiene y esto lo vamos a ver las próximas semanas y eso va a generar mayor presión sobre la brecha cambiaria y sobre los precios, claramente. Para cerrar, Agustín, lo que se votó en el recinto de los pliegos del blanqueo estaba de alguna manera aclarado que podía modificarse por organismos internacionales, porque, como vos decías, el blanqueo parecía un simple ir a una cuenta, abrir, y si querías comprar una propiedad, sacabas la plata, comprabas el bien registrable y se terminaba, y sin embargo, esto era lo que se había votado en aquel momento. ¿Puede haber una revisión por parte de la Cámara de estas medidas nuevas que impone la GAFI o estaba dentro de los pliegos? No, no sé si revisión por parte de la Cámara. Yo creo que acá lo que pasa es que el gobierno tiene una pretensión, la negocia, logra que pase con los votos que tiene por el Congreso de la Nación y que sale de acuerdo a sus pretensiones. Después aparecen estos organismos internacionales y te dice, a ver, señor, espere, esto no es tan sencillo. Usted tiene que cumplir con esto, con esto, con esto y con aquello. Si uno no cumple con lo que imponen esos organismos, queda fuera
del concierto financiero internacional y no es sencillo eso y si uno queda parado de otro lado, entonces ahí hay que sentarse y llegar a acuerdos y negociar con estos organismos. Y ahí es donde aparecen estas cuestiones. Claro. Ahora, me parece que ahí esto se empieza a armar de acuerdo a la negociación entre los organismos internacionales y las autoridades del gobierno, Banco Central, UIF y otras autoridades, Ministerio de Economía, que tienen que ver con todo esto, AFIP, etcétera. Pero no sé hasta dónde el Congreso de la Nación va a volver a meterse en esta situación. Lo cierto es que una vez que quede definida claramente la letra chica de todo esto, bueno, me parece que juega muy en contra de la expectativa tan liviana que había de ingreso de dólares en el corto plazo y eso va a complejizar el mercado cambiario. Sin duda. Agustín Datelis, gracias por estar con nosotros.